Buenas tardes. Muchas gracias a todos por ver la presentación. Ayer con Carla Arellano vieron el marco legal de lo que tiene que ver con un proyecto de producción y venta de quesos artesanales. Y hoy conmigo van a ver todo lo que tiene que ver con el marco tributario. El objetivo es ver un poquito qué implica la formalización, pero poniendo un foco tributario y financiero, y luego estaré en condiciones de analizar cuáles son los costos tributarios que hay que tener en cuenta, tanto desde el punto de vista del BPS como de la Dirección General Impositiva, a los efectos de regularizar o mejorar el posicionamiento fiscal, con una perspectiva individual, pero también con una perspectiva de cómo quedamos en el mercado, con nuestros clientes, en fin. Y sin más, comienzo con la formalización. Formalizar un emprendimiento implica seguir determinadas etapas para tenerlo inscripto en lo que es el Estado, en la comunidad, poder emitir facturas, poder acceder al mercado financiero, lo cual tiene varias ventajas. Cuando uno no está formalizado y tiene un emprendimiento, va a golpear una puerta de un banco y el banco pide cosas que uno no tiene si no cuenta con esa información. Cuando uno va a un proveedor y quiere hacer, con un cliente, y quiere hacer una transacción, el cliente nos pide cierta documentación que nosotros no vamos a tener si no contamos con dicha formalización. La formalización permite además tener un control financiero. No quiere decir que uno no pueda controlar financieramente un negocio si no lo tiene formalizado, pero la formalización lleva detrás la emisión de comprobantes, algún registro que no tiene por qué ser sofisticado, pero sí tener un seguimiento de la actividad. En definitiva, permite colocar al emprendimiento en una mejor posición y acceder eventualmente a los beneficios, no todos son costos, que puedan derivar de la misma. Ahora, dicho esto, uno se puede preguntar ¿cómo hago? ¿Cómo me formalizo? Para formalizarse hay que ir básicamente a la Dirección General Impositiva, al Banco de Previsión Social. Hay un plazo, uno estrictamente podría decir que tiene 10 días desde que comenzó un negocio. Si ya comencé el negocio, pero estoy inscripto con determinado marco de tributación, por ejemplo, como una explotación agropecuaria, pero no como un productor y vendedor de quesos artesanales, tendré que ajustarme e incorporar esa nueva actividad, para lo cual también tengo un plazo. Normalmente lo que era condición pre-pandemia, todos los trámites se hacían más en forma presencial. La verdad que hoy tanto la DGI como el BPS han tenido una muy buena gestión en cuanto a captar registros, a captar suministro de información por vía digital o a través de sus páginas web o a través de emails, y digamos que uno podría inscribirse o modificar su condición tributaria de una forma bastante ágil a través de estos medios electrónicos, por lo cual digamos que podríamos decir que la interacción con los órganos del Estado en este sentido es, podríamos decir, relativamente sencilla y adecuada a los momentos que nos tocan vivir actualmente. Básicamente, a la hora de inscribirnos o de modificar nuestra condición tributaria en la DGI, tenemos que pensar en utilizar un formulario que es el 351, que es de inscripción y actualización. En las páginas web de la DGI, que también es bastante intuitiva, pueden acceder y localizar los formularios y los instructivos, pero es importante recordar este número, que es el 351, que se presenta en 3 vías y doble fax y con un timbre profesional. De esa forma me inscribo a la DGI y cambio mi condición tributaria. Cambiar la condición tributaria puede implicar simplemente incorporar un nuevo impuesto, como vamos a ver después, si hay un impuesto mínimo, en fin. Es decir que, siguiendo estos pasos, estaríamos formalizados y con una modificación o incorporación de los impuestos que nos correspondan en base a nuestra actividad. Y ahora, dicho todo esta introducción, digamos, me voy a meter directamente en lo que tiene que ver con la tributación, tanto desde el punto de vista del BPS como de la DGI,
de lo que es una actividad de producción de quesos artesanales. Y para ir a este punto voy a citar la ley 18.083, que fue la última ley con una modificación a nivel macro del sistema tributario, que en 2 artículos, 85 y 86, incluyó un régimen específico para los productores de queso artesanal. ¿En qué se basa este régimen específico? En que pueden tener el mismo sistema de aportación patronal al BPS de la actividad rural, más una tributación de un impuesto mínimo a la DGI bajo ciertas condiciones que ahora me voy a ir introduciendo en esto y contando cuáles son las ventajas y el tratamiento los efectos que implica. Para poder aplicar este régimen, y esto es muy importante, se tienen que cumplir 3 condiciones. Primero, verificar ciertas condiciones subjetivas que están establecidas para el monotributo, las mismas que el monotributo. ¿Qué es esto de condiciones subjetivas? Ser una empresa unipersonal o una sociedad de hecho. Y cuando es sociedad de hecho, no más de 2 socios o hasta 3 si hay hasta 4º grado de relación de consanguinidad, sino hasta 2 socios. Entonces, primero, o ser una empresa unipersonal o una sociedad de hecho. Después, los ingresos no pueden tener cualquier nivel. Hay ciertos límites para poder aplicar este régimen. Y después, más adelante, les cuento qué pasa si me paso estos ingresos y cuál es el régimen que aplica. ¿Cuáles son estos ingresos que tengo que respetar o no estar por arriba para aplicar este marco específico para productores de queso artesanal? Hay 2. Uno que tiene que ver con la venta propiamente dicha de queso artesanal. La misma tiene que estar debajo de 457.500 unidades indexadas, son unos 2.300.000 pesos aproximadamente en el año, y además se tiene que dar que el total de ingresos de la explotación agropecuaria, lo que es la venta de quesos más el resto de ingresos que puede tener la producción, estén por debajo de 610.000 unidades indexadas en el año, que son aproximadamente unos 3.100.000 pesos. Si cumplo con ese nivel de ingresos y cumplo con ser un unipersonal o una sociedad de hecho en las condiciones que le dije, y además, que es la tercera condición, tributo el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, el IMEBA, por los ingresos de la explotación agropecuaria propiamente dicha, puedo aplicar este esquema específico y yo diría que conveniente, por decirlo de alguna manera, para los productores de queso artesanal. Ahora igual voy a ir introduciéndome en los temas y luego me voy a detener en una apreciación más global. Voy a ir entonces primero a lo que implica desde el punto de vista de la tributación al Banco de Previsión Social el hecho de aplicar este régimen. Cumplimos con estas 3 condiciones que les comenté recién. Entonces, ¿qué me dice esta ley 18.083 que tiene este régimen específico? Bueno, en lo que tiene que ver con la aportación al Banco de Previsión Social, podés quedar amparado en el mismo halo que tenías como productor rural. ¿Esto qué quiere decir? Que la incorporación de la actividad de producción y venta de quesos artesanal no me implica una nueva obligación desde el punto de vista del pago del BPS. Con lo que ya venía pagando como productor rural, quedó cubierto. ¿Ok? Por supuesto, si todavía no me regularicé tampoco como productor rural, lo tengo que hacer y tengo que pagar la aportación patronal al Banco de Previsión Social en los términos que me voy a referir ahora brevemente y menciono algunas cifras solo como ubicación y para tenerlo en cuenta desde el punto de vista general. La tasa de aportación de la contribución patronal rural se determina aplicando las hectáreas CONIAT, llevando siempre la cantidad de hectáreas que pueda tener la producción propias o ajenas, pero convertidas al índice CONIAT por la unidad básica de contribución. Y a su vez, la unidad básica de contribución surge de multiplicar la BPC, que son unos 4.870 pesos, por una tasa de 0,10004%. ¿Qué es esto en términos de números? Que básicamente la unidad básica de contribución es de unos 4,8
4,889, no los quiero entreverar con tanto número, pero este valor de 4,889 es lo que voy a multiplicar al final por las hectáreas CONIAT. Y tenemos que tener en cuenta, porque cuando el total de las hectáreas tienen un número que no es tan importante, tengo que tener en cuenta que tengo un aporte mínimo al BPS que se calcula sobre 22 bases fictas de contribución reducidas en un 33%. Esto es más o menos unos 2.854 pesos mensuales de aporte patronal mínimo, y ahora les voy a contar de algún beneficio que se puede acceder cuando cumplo ciertas condiciones para reducir este valor. En definitiva, desde el punto de vista del Banco de Previsión Social, voy a tener un porcentaje por las hectáreas CONIAT o un valor mínimo de 2.854 pesos. Ahora, existe la posibilidad de obtener una bonificación para pequeños productores rurales, en la medida en que no explotemos más de 200 hectáreas índice CONIAT 100, que vivamos en el mismo predio de la explotación rural o a menos de 50 kilómetros, podemos acceder a través del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca a una reducción en el aporte al BPS de hasta el 50% del aporte mínimo, por lo cual por lo menos es algo a explorar, sobre todo pensando en aquellos productores que todavía no están regularizados y que piensan regularizarse, haciendo números, digamos que está claro que la regularización siempre va a implicar costos, pero que digamos que se pueden alivianar utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles. Con esto termino con lo que sería la aportación al BPS. Aporte por hectáreas CONIAT, pago cuatrimestral, como muchos de ustedes ya deben de venir haciendo hasta ahora, con la posibilidad de utilizar un beneficio para pequeños productores y siempre teniendo en cuenta que hay un mínimo. Si por el valor de mis hectáreas aplicar el coeficiente que les mencioné le da muy poco, le da menos de los 2.800, hay que pagar hasta ese valor y luego se podrá aplicar la reducción que les comenté. BPS, ¿qué sigue en lo que tiene que ver con la regularización? Lo que eventualmente tenemos que pagar a la Dirección General Impositiva. Y desde el punto de vista de lo que es el sistema para productores de queso artesanal, como les comentaba al inicio, existe la posibilidad de optar por este régimen más beneficioso, que implica pagar un impuesto mínimo a la renta, que se denomina como IVA mínimo, y que tiempo atrás se llamaba lo que era conocido como el IMPECE, el impuesto a la pequeña empresa. Este IVA mínimo se paga como único concepto a la Dirección General Impositiva en sustitución del impuesto a la renta, el impuesto de valor agregado y el impuesto al patrimonio. Por supuesto que esto implica una opción. Podemos optar por pagar el IVA mínimo o ir al régimen general, y ahora les voy a comentar qué implica y por qué eventualmente podría querer ir al régimen general. Ahora veamos un poco qué implica este IVA mínimo, de qué estamos hablando. El monto de pago mensual de IVA mínimo son unos 4.380 pesos al día de hoy. Si bien les estoy informando el monto mensual, el pago se realiza en forma cuatrimestral junto con los aportes al BPS, pero el monto mensual es ese. Ahora, para los primeros 12 meses desde que regularicé mi situación, el impuesto asciende al 25% de ese valor. ¿Qué quiere decir? Que por los 12 meses siguientes a mi inscripción, me inscribo mañana, los 12 meses siguientes voy a estar pagando 1.095 pesos en concepto de este impuesto mínimo, ¿sí? Los segundos 12 meses voy a pagar el 50% de ese valor, que implica un pago de 2.190 pesos. Y es recién a partir de los terceros 12 meses que llego al valor de los 4.380 pesos, que estaría, digamos, pagando el impuesto, el IVA mínimo full, por decirlo de alguna manera, en su máxima expresión, ¿sí? Por lo cual, podríamos decir que el sistema podría decir benévolo, o por lo menos busca incentivar la regularización y pone un sistema escalonado que creo que es bastante bueno cuando uno se introduce en el plano formal y que
toda partida, por más que digamos, aisladamente puede implicar poco, pero cuando uno suma, podemos estar hablando de mucho dinero, y esto es, digamos, que un esfuerzo que tiene el Estado en pos de que las empresas se regularicen y que tengan una menor carga tributaria al inicio. Pero pasar a pagar el IMPECE podría implicar a priori, si uno lo analiza en forma aislada, como un aumento en la tributación. Entonces, muchos se podrían preguntar, ¿y cuál es la ventaja? Más allá de que uno diga, bueno, me tengo que regularizar por las ventajas que les comentaba al inicio, estamos hablando de un mayor costo. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: el hecho de estar regularizados, y específicamente para el caso de un productor de quesos artesanales, permite además que el cliente nuestro, siempre que sea o un supermercado o un contribuyente del impuesto a la renta, pueda descontar lo que lo que nos paga a nosotros como productores, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque la norma del IRAE tiene una excepción en este sentido y le permite descontar el gasto al supermercado o a la empresa que realice la compra. ¿Por qué aclaro esto? Porque nuestro impuesto a la renta empresarial, no este impuesto mínimo, sino el impuesto a la renta general que pagan las empresas, tiene muchas restricciones, o tiene por lo menos algunas restricciones a la deducción de gastos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que trata de controlar es que la contraparte tenga una tributación a la renta para permitir descontar el gasto a la empresa que está realizando la compra. En este caso sería el supermercado. ¿Qué quiere decir? Que si un supermercado le compra normalmente a una empresa que está bajo el régimen del IVA mínimo, no a un productor, y ahora podríamos decir que no a alguien que esté también en el régimen de IFactura, no va a poder descontar el gasto. ¿Por qué? Y porque la otra empresa no pagó el IRAE, pagó un impuesto sustituto, por decirlo de alguna manera. Ahora, el decreto reglamentario del impuesto a la renta tiene un artículo específico para los productores de queso artesanal que permite descontar el costo, deducir el costo para liquidar el impuesto a la renta cuando es realizado justamente con un productor de queso artesanal. ¿Qué implica esto? Que al final, por nuestra regularización, nuestro cliente va a tener un beneficio fiscal, va a poder descontar una partida que antes no la podía descontar porque antes ni siquiera estaba documentada, ¿sí? Probablemente el efecto que se genera en nuestro cliente aplicando una tasa del 25% a nuestra factura sea mayor que el costo mensual que tenemos por pagar este IVA mínimo. Entonces, no quiere decir que esto sea trasladable de un lado a otro, pero irán la habilidad de negociación, digamos, de tratar de conseguir un mejor precio si estoy regularizado, y es probable que o un supermercado o una empresa que nos vaya a comprar los productos esté dispuesto a pagar un mayor precio si nosotros le facturamos. ¿Por qué? Y porque va a tener la partida documentada y va a poder descontar un 25% de ese valor pagado para liquidar su impuesto a la renta, como reducción directamente del pago del impuesto a la renta, por lo cual muy probablemente nos va a pagar un mayor precio, y hasta podría ser incluso esperable, no digo que sea siempre así, que finalmente podamos obtener un ingreso mayor al que tenía antes de estar inscrito y regularizado frente a la Dirección General Impositiva y el BPS. Ahora, voy para atrás y recuerdan que les había dicho que este régimen establecido por la Ley 18.083 permitía optar o por aplicar este régimen de IVA mínimo o por aplicar el régimen general. Entonces, me gustaría detenerme brevemente a comentarles qué implica el régimen general, y simplemente para darle algún dato que les pueda servir a ustedes de analizar si en algún momento les puede ser más beneficioso. Y antes de entrar en esto, ya les aviso que recuerden que si nuestros ingresos superan los valores que les comentaba hace unos minutos, los 610.000 unidades indexadas, 3 millones de pesos al año para el total del negocio, o unos 2.300.000 para lo que es la venta de quesos, preceptivamente tengo que liquidar el impuesto a la renta empresarial. Ya no pasa a ser optativo, sino que necesariamente tengo que abandonar el IVA mínimo y pasar a tributar el impuesto a la renta empresarial. Ahora, no estoy hablando de esa situación que no es una opción, va a ser
una obligación y esperemos que todos lleguen a eso porque quiere decir que voy a estar facturando más y que mi negocio va a crecer. Ahora, ¿por qué si estoy por debajo de ese valor me puede llegar a convenir pasarme al impuesto a la renta? Por un efecto positivo que puedo generar en el IVA. ¿Por qué? En primer lugar, tengamos en cuenta que si nuestra explotación tributa en el régimen general, por la venta de quesos vamos a tener que pagar IVA. Vamos a tener que facturarlo con IVA a la tasa del 22%. Ahora, este IVA no es un costo de transacción. ¿Por qué? Porque nuestro cliente, el supermercado o la empresa de que se trate, a ese IVA lo va a deducir. Entonces no le va a cambiar su ecuación por pagarnos el IVA. Por otro lado, nosotros vamos a percibir ese IVA, nos vamos a dar vuelta y se lo vamos a tener que volcar a la DGI. Sin embargo, el hecho de estar grabados con IVA nos va a permitir descontar el IVA incluido en nuestras compras, que en una modalidad IVA mínimo no lo podemos descontar porque ni siquiera lo visualizamos, es pérdida, es parte de mi costo, yo pago ese impuesto fijo todos los meses. Entonces lo que puede a veces ocurrir es que mi ecuación entre pagar un poco más probablemente de IRAE en base a una liquidación por régimen real o en base a una liquidación por un régimen ficto, de los que están disponibles, se puede ver, digamos, disminuido y generar un efecto a favor por la recuperación del IVA incluido en las compras que es facturado por nuestros proveedores. Entonces, recibo un IVA compras de mi proveedor que voy a descontar, facturo un IVA ventas a mi cliente, pero termino pagando un neto a la DGI menor que mi IVA ventas y eso termina siendo caja digamos que engrosa mi resultado desde el punto de vista financiero. Entonces, no quiero decir con esto que lo usual sea que convenga optar por IRAE. Lo usual es que el IVA mínimo es un mejor sistema en términos de costo al inicio, pero sobre todo cuando nuestros ingresos van creciendo y quizás se pueden aproximar un poco más a los límites, es algo que a veces puede convenir evaluar y que genera también un efecto positivo. Y ahora me gustaría ir redondeando para finalizar y repasar brevemente los conceptos que hemos visto. Primero, los productores artesanales de queso, como les comenté, tienen un régimen, podría decir que conveniente desde el punto de vista del BPS, porque pueden quedar amparados dentro de la aportación rural para realizar la actividad de producción y venta de quesos. Punto número 1. O sea que voy a vender en regla, oficialmente, regularizado, quesos, producir y vender los quesos, sin tener un incremento desde el punto de vista del BPS que tenía como explotación agropecuaria. Por supuesto que si ni siquiera estaba inscrito como explotación, y sí, tendré que soportar el costo adicional que les comentaba, pero si ya estaba inscrito no tengo un costo extra por esto. Además puedo, y esto es un beneficio exclusivo para los productores artesanales de queso, optar por pagar el IVA mínimo y que en los primeros 12 meses implica una tributación mensual, más allá que el pago se realiza en forma cuatrimestral, de unos 1.000 pesos adicionales de costo que tengo que considerar. De esa forma voy a tener a mi empresa regularizada y luego tendré que ver cómo exploto, hablando en el buen sentido, esa regularización para generar mejores precios y captar eventualmente nuevos clientes que antes no podía llegar porque no les podía emitir o no les emitía una factura formal. Eso sumado, digamos, con estas consideraciones tributarias, sumado a que voy a tener acceso o por lo menos voy a acumular historia para luego poder acceder al mercado oficial y formal de créditos, que me voy a poder mover en la comunidad, digamos, en forma visible y no oculta, por decirlo de alguna manera. Y con esto les reitero, o si no me acuerdo si lo dije, pero si no lo digo ahora, que si luego de ver la presentación les surgen dudas, encantado, quedamos a las órdenes de Sembrando para recibirlas y analizarlas y responderlas a la brevedad. Muchas gracias, mucho gusto y bueno, mucha suerte en este camino. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Servieri, soy doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria y hoy estoy aquí para poder hablar con ustedes sobre las habilitaciones y los registros para productos lácteos, en este caso quesos artesanales. Hasta hace un ratito estuvieron conversando y aprendiendo sobre el marco
tributario de estos productos. Y ahora, bueno, vamos a hablar de esto, de las habilitaciones y registros. Quiero agradecer, antes de comenzar, al programa Sembrando, agradecer también a INALE y al grupo de productores que está trabajando con ellos para el desarrollo de la quesería artesanal, y agradecer también al equipo de trabajo de Servieri y Monsuárez, que trabajamos juntos para este tipo de programas y proyectos. Bueno, en cuanto a las habilitaciones y registros de los productos, tenemos que tener en cuenta por qué es que necesitamos hacer el registro de los productos alimenticios. Todo producto o todo alimento para ser comercializado en Uruguay necesita tener un número de registro. Y para obtener ese número de registro se debe ir a las intendencias departamentales, al sector o al Departamento de Servicio de Regulación Alimentaria, que es donde se van a verificar los requisitos mínimos o la base para que un producto pueda ser apto para el consumo humano e inocuo para el consumo humano. Eso es lo primero que se va a tener en cuenta. Y se tiene que saber que además, para solicitar el registro de ese producto alimenticio, la empresa también debe estar habilitada. Entonces, lo fundamental es que al momento de que nosotros queramos llevar nuestro queso artesanal a que se venda en grandes superficies o en las góndolas de los supermercados, tenemos que saber que ese producto necesita cumplir con ciertas garantías de calidad que no solamente están enfocadas a la parte de la microbiología, que es fundamental para que no le produzca ninguna enfermedad o ninguna intoxicación a la persona que lo consuma, sino también a ciertos aspectos de calidad de la parte sensorial del producto, de cómo se ve, de cómo está empacado, de cómo está rotulado. Y entonces esas son las cosas que al momento del registro nosotros vamos a presentar ante la autoridad competente, a la autoridad sanitaria, para que ellos evalúen y nos den la verificación y la conformidad para poder comercializarlo. A su vez, la autoridad sanitaria con este registro facilita el control de las empresas y el control de los productos, o sea, cómo seguir la trazabilidad de dónde vino ese producto, quién lo elaboró, y así hacer toda la cadena hacia atrás, lo que le llamamos comúnmente la trazabilidad del producto, para poder retirar algunas veces, si ocurre alguna situación, que podamos retirar el producto del mercado, o simplemente para ir verificando que se están cumpliendo todos esos estándares de calidad que necesitamos. Entonces, en el caso de productores que están instalados en distintos departamentos del país, se va a necesitar la habilitación y el registro de la empresa en cada uno de los departamentos. En Uruguay, hoy por hoy, como sabemos, no tenemos un registro nacional único bromatológico para todo el país, como si, por ejemplo, está el ejemplo de las patentes de los autos. Se está llevando a cabo mucho esfuerzo para poder lograrlo, pero hasta que no lo tengamos, en principio tenemos que hacer el registro en cada una de las intendencias departamentales de la empresa, del producto, para decir después, al momento de que uno, por ejemplo, si estamos en el interior del país, queramos venir con nuestro producto a la capital, poder sí tenemos que contar con ese previo registro en nuestro lugar de origen para después venir a comercializarlo a Montevideo, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Como veníamos diciendo, pero yo recalco para que nos quede claro. Primero, una empresa que esté habilitada, o sea, que esté habilitada y registrada. Separa lo de la habilitación y el registro, porque en realidad la habilitación es cuando uno conforma o verifica de conformidad que la planta o el lugar, puede ser una planta elaboradora o puede ser un distribuidor o puede ser un fraccionador, que esa empresa cumpla con todos los requisitos. Y posteriormente esa empresa va a pasar a registrar su producto y esa empresa va a ser el titular del registro del producto. Al momento de cuando nosotros vamos a solicitar el registro, empiezo por la empresa para después continuar con el producto. Cuando vamos a solicitar el registro de la empresa, primero lo que tenemos que presentar es toda la información y la documentación legal, o sea, la razón social, el RUT, toda la documentación de DGI. Luego tenemos que ver y fijarnos en el giro o rubro de la empresa. Eso es fundamental también, definir cuál va a ser el giro de nuestra empresa. Si nosotros si somos elaboradores, si somos distribuidores, si somos fraccionadores, y dependiendo de eso también va a ser los requisitos que posteriormente nos van a pedir. Luego también necesitamos tener, sí o sí, para el caso de los quesos artesanales, la habilitación por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto lo que tiene es que al ustedes ya contar con esta habilitación,
que por lo que me han comentado, muchos productores por suerte ya han logrado formalizar su empresa y ya han logrado avanzar en el desarrollo de sus productos y de su empresa y su emprendimiento, les va a facilitar muchísimo el momento del registro en las intendencias porque ustedes ya vienen con una cantidad de cosas que se vienen realizando bien y documentaciones y registros que son las que después van a tener que presentar. Entonces la habilitación del ministerio es fundamental. Es una condición sine qua non, para decirlo de una manera. Posteriormente también necesitan presentar una dirección técnica o un profesional que esté a cargo de su proyecto o de su empresa, que puede ser ingeniero agrónomo, puede ser veterinario, ingeniero de alimentos o químico, ingeniero químico también. Que ese técnico va a ser su profesional que va a ser el responsable de sus productos y de su empresa y después cuando sus productos se comercialicen a nivel nacional. Es importante también, ahora que digo lo de a nivel nacional, que el registro también tener en cuenta que también nos va a permitir poder exportar nuestros productos. También es una puerta para ese otro rumbo de nuestro proyecto o negocio. Quería mencionarlo para no olvidarme posteriormente. Bueno, entonces después de que nosotros presentamos esa documentación para la empresa, también vamos a tener que presentar, además de todo, la razón social, lo que les venía comentando hasta ahora, la habilitación del Ministerio de Ganadería, vamos a tener que presentar las tareas que desarrolla la empresa y el personal que trabaja con nosotros, los horarios que va a tener ese personal y también las condiciones de higiene en las que trabaja el personal, incluso las capacitaciones que van a tener. Vamos a necesitar el carnet de salud de esas personas que van a poder ser, el carnet de salud puede ser de cualquier mutualista o de cualquier entidad que preste ese servicio, y después van a tener que tener el carnet de manipulador de alimentos, que ese sí es necesario que sea tramitado en cada una de las intendencias. Y ese es fundamental, es un costo mínimo, pero que sí cada intendencia determina en qué fechas y hace distintos cursos para poder entrenar, la gente se anota y es una herramienta fácil y súper útil para poder manejar a los alimentos adecuadamente. Eso además también, una de las cosas de la empresa que es importante, es tener en cuenta el rubro, la actividad que se desarrolla y el metraje donde se va a desarrollar esa actividad, porque eso también, el metraje, el personal, y el riesgo y alcance de la empresa es lo que también va a determinar el costo de la tasa para pagar después de la tasa bromatológica en el momento que tengamos que pagar. Entonces eso también es importante poder declararlo en el momento. A su vez después está del punto de vista de la empresa un tema operativo de cómo se maneja dentro de la empresa, o sea, qué tareas lleva, qué actividades y cómo se dan los flujos dentro de los procesos, digamos, de la elaboración. Qué interviene, qué materia prima, qué materiales, los materiales de envase, dónde está la gente. Entonces ahí es cuando se tiene que desarrollar, que en el caso de la habilitación del ministerio también se pide, y por eso es un mecanismo que ustedes también ya lo tienen aceitado, son todos los procedimientos que se necesita, el manual de buenas prácticas, los procedimientos estandarizados de saneamiento, operativos estandarizados de saneamiento, los procedimientos de recall, los procedimientos de trazabilidad. Que esto lo que permite es saber cómo se hace el procedimiento de limpieza de la planta, cómo se desinfecta, cómo se enjuaga, qué productos se utilizan, dónde se guardan los productos químicos para que estén separados de los productos que son materia prima o ingrediente de mi alimento y que a su vez está separado también del material de empaque. Cada cosa tiene que tener su lugar específico y no puede haber contaminación cruzada ni entrecruzamiento de ninguno de los materiales y tampoco del personal incluso que está ahí adentro. Por eso los manuales y los procedimientos que estén escritos son fundamentales, que además se capacite a la gente que trabaja en la planta para que también los conozca. Y además es como en todos los otros negocios y en todos otros emprendimientos o proyectos que se llevan, que lo que no está escrito no existe, entonces necesita estar en procedimientos, aprendemos a escribir, a redactar, para poder seguir. Y en eso el rol del profesional a cargo de la empresa es fundamental porque es el que va guiando a esos procesos. Entonces, eso es otro de la parte documental de la empresa. Cuando la intendencia recibe el documento, los documentos, que van a ser muchos en este caso, los verifica. Si la documentación está correcta,
se le da local expediente, se tramita el expediente y ahí se organiza para ir a hacer una inspección al lugar, a la planta. En ese momento se hace la inspección, se visualiza, se corresponde, se puede hacer alguna observación, puede ser una observación meramente o si bueno, puede ser alguna no conformidad que necesite tiempo para corregirla y bueno, se le da el tiempo necesario, la empresa levanta la no conformidad o si es una observación también trata de corregirla y se le da el tiempo que sea y cuando le dan el OK definitivo se le otorga un número de registro de la empresa. Ese número de registro de empresa va a ser único y lo que después a ese número de empresa va a estar asociado todos los productos que se registren para esa empresa. Entonces es un número que es como la cédula de identidad para el caso de una empresa alimenticia, ¿no? Posteriormente, es también importante tener los tiempos que se puedan manejar. En este momento, por tema de la pandemia, pueden estar variando, pero lleva 3 a 4 meses y muchas veces también depende del cuerpo inspectivo, de la disponibilidad que tenga para ir a visitar las plantas. Y el costo va a depender mucho de lo que decíamos hoy, del tipo de actividad y el riesgo que tenga, el alcance que tenga y también de los metrajes y el personal que uno tenga empleado. La vigencia del registro son 5 años. Posteriormente, nosotros tenemos nuestra empresa OK. Perfecto. Ahora con esa empresa vamos a ir a solicitar el registro de nuestro producto alimenticio, de nuestro queso artesanal. Para el queso artesanal nos van a pedir, o para cualquier producto alimenticio, al momento de solicitar el registro, nos van a pedir la habilitación de la empresa, que fue lo que recién terminé de explicar. Eso es una condición también sine qua non y esa empresa, vuelvo a repetir, va a ser la titular del registro del producto. Es importante remarcarlo porque es donde está la responsabilidad del producto que va a salir al mercado. Entonces creo que es importante recalcarlo. Al momento de solicitar el registro del producto, la empresa también lo que tiene que definir, y es algo que tenemos que tener bien claro para el momento del queso, es definir qué tipo de producto es. O sea, se llama caracterización de nuestro producto. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos una gran variedad. Y entonces en nuestro reglamento bromatológico nacional, que es un reglamento, como se llama, donde está definida una cantidad están definidos todos los tipos de productos, categorías, están todas las normas que deben seguir todas las plantas o todas las empresas alimenticias, se categoriza los distintos tipos de productos. Entonces ahí se define los parámetros de calidad o parámetros microbiológicos que debe cumplir cada uno de los productos para llamarse de la manera que se va a llamar. Entonces al momento de registrar nuestro producto nosotros tenemos que saber cuál es la denominación de venta de mi producto, qué tipo de producto es, qué variedad de producto es. Con los tipos de queso nosotros tenemos mucha variedad de quesos y tenemos que definir, según lo que dice nuestro reglamento, si es un queso con alta humedad, con baja humedad, con mediana humedad, porque también está definido los límites máximos y los límites mínimos. Incluso después tenemos que cumplir con la parte de parámetros microbiológicos. Vamos a tener que, según el tipo de queso que sea, es los parámetros microbiológicos que tenemos que cumplir. Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes para definir porque la denominación del producto, la denominación de venta del producto tiene que corresponder exactamente con lo que está definido. Más allá después del nombre fantasía que nosotros le queramos poner y de la marca de nuestro producto. Que una característica en Uruguay, que sí pasa en otros países, es que la marca no es un requisito obligatorio, o sea, el registro de la marca no es obligatoria en Uruguay al momento de registrar un producto, pero sí nosotros lo recomendamos, principalmente por este caso, todavía cuando son proyectos que están en pleno desarrollo y muchas veces se tratan de emprendimientos familiares, que uno les quiere poner el nombre a sus productos, a su queso, al nombre de su abuela o de una tradición o de la ciudad de donde venían nuestros antepasados. Entonces, al momento de largar toda nuestra campaña de marketing con nuestro producto, con el nombre que queremos, con un logo que definimos, nos damos cuenta de que, por ejemplo, la marca ya está registrada y no la vamos a poder utilizar. Entonces, es recomendable registrar la marca previamente a hacer el registro o por lo menos hacer una búsqueda de si ya no hay alguna marca parecida o una marca incluso que sea idéntica y que no podamos utilizarla. Posteriormente,
cuando vamos analizando la información que tenemos que presentar y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que para tenerlo presente al momento del registro, además de la denominación del producto, es toda la parte del rotulado y el etiquetado del producto en sí. Este producto que va a ser envasado en ausencia del cliente. Entonces, cuando el producto final va a tener un rotulado que es el que le transmite al cliente o al consumidor toda la información sobre ese producto. Entonces, toda la información que está declarada en la etiqueta tiene que ser una información correcta y que no lleve a engaño al consumidor que lo está comprando o que lo está consumiendo. Entonces, tiene que ser clara. ¿Y qué se pide que tenga el rotulado? Además en el momento del registro, presentar el rotulado correcto como va a ser, más toda la información complementaria que necesitamos, nosotros en el rotulado necesitamos poner la denominación del producto, claramente como decíamos, necesitamos poner la vida útil del producto, o sea, la validez de ese producto, hasta cuánto me va a durar. Eso es fundamental poder informárselo al consumidor para saber que hasta esa fecha, si ese producto es consumido, no tiene problema. Pero posteriormente a esa fecha puede ser que el producto o cause algún tema de salud o pierda sus características de calidad y sensoriales. Entonces, por eso es que se tiene que brindar la información de la vida útil. Otra de las informaciones que debe ir sí o sí en el rótulo es el origen. Y cuando decimos el origen es no solamente el país, digamos, industria uruguaya, sino también el origen si es que uno es fraccionador y entonces compra el queso para fraccionarlo, tiene que ser el elaborador que viene de origen. También es fundamental y tiene que estar declarado. Otra de las cosas que tiene que estar en la etiqueta es el lote, que se puede expresar con fecha juliana o puede ser con mes, año, día a día, eso cada empresa lo define y al momento de solicitar el registro tiene que declarar cómo va a presentar el lote, pero el lote tiene que ir. También la lista de ingredientes detallada, toda la lista de ingredientes y la tabla nutricional con todos sus ingredientes detallados. También es importante que vaya por ejemplo, si tenemos instrucciones de uso del producto, es necesario que se detalle cuáles son las instrucciones, cómo se debe consumir y de manera bien clara, y vuelvo a recalcar porque es importante, de que no genere confusión al consumidor. También, si el caso de nuestro producto tiene alguna característica especial o alguna leyenda especial, algún atributo que se quiera recalcar, al momento de que figura en nuestro rotulado, debe presentarse toda la información que da las garantías para que se llame de esa manera. Si fuera a ser una certificación internacional o si fuera algo nacional, es importante que se presente esa información adjunta para respaldar lo que nosotros estamos dando y lo que le estamos transmitiendo al consumidor. En el caso de, por ejemplo, si es un producto orgánico o en el caso de si es un producto natural, esa información, cuando se le denomina natural, va a ser necesariamente presentado. En el caso de alimentos que tengan exceso de alguno de los nutrientes que lo componen, como para el caso del rotulado frontal de alimentos, también debe presentarse en ese rotulado que nosotros vamos a presentar los octógonos correspondientes al exceso de nutrientes que tengamos, si es que el producto lo tiene. Eso también es importante porque es una normativa nueva que está desde este año, desde el 2021, del 1 de febrero, y se controla en todos los tipos de productos. También es importante en el momento de que uno va a pedir el registro del producto, conocer la composición y conocer incluso la presentación del producto y declarar cómo va a ser. Porque esto es importante. En la presentación del producto, por ejemplo, si el producto tiene la misma composición y lo que cambia es solamente la presentación, si por ejemplo nosotros vamos a vender queso rallado, por ejemplo, que es otra también de las cosas que tenemos que tener el queso rallado en la denominación del producto, porque hay deshidratado o sin deshidratar y todo eso se tiene que declarar. En el caso del queso rallado que es el mismo queso con varias presentaciones, 100 gramos, 250 gramos, 500 gramos, ese producto lleva un registro único, si se conserva el mismo material de envase y si la composición del producto es el mismo y varía solo la presentación, tiene un solo único número de registro.
En cambio, si cambia la composición del producto y ya no es solamente un tipo de queso el que nosotros vamos a usar para hacer queso rallado, sino que juntamos quesos de diferentes tipos, ya el número de registro de uno y el otro ya es diferente, porque lo que cambia es la composición. Y nosotros tenemos que darle la garantía al consumidor que eso que va a consumir mantiene la calidad. En el caso, cuando nosotros estamos haciendo el registro del producto, además del rotulado y además de la denominación del producto, vamos a tener que presentar una monografía del producto. ¿Y esta monografía qué es lo que incluye? La monografía incluye todo el proceso de elaboración, como la materia prima que se utiliza, y de las materias primas que se utilizan necesitamos sí o sí presentar los proveedores de esas materias primas y la habilitación de la empresa de la materia prima donde la estamos adquiriendo. También tenemos que presentar el material de envase, de dónde adquirimos los envases, y tenemos que estar seguros de que ese envase, ese material puede estar en contacto con el alimento y no le va a cambiar la característica del alimento, que es nuestro producto, el queso, que no queremos que cambie ninguna de sus características por tener contacto con ese material. Entonces, el material tenemos que saber, primero, que es apto para estar en contacto con los alimentos y conocer el origen de la empresa y que la empresa también esté habilitada. Después del flujo, o sea, de todo el proceso de producción, necesitamos saber cómo se van agregando los alimentos, las materias primas, cómo se van elaborando. Necesitamos también conocer, cuando presentamos la monografía del producto, además del proceso de elaboración, necesitamos conocer el método de conservación, el almacenamiento, en qué condiciones de humedad, en qué condiciones de temperatura se tiene que hacer, si tiene algún requisito especial para la maduración. Necesitamos también brindar el código de barra que se va a utilizar en ese producto, cómo se va a declarar nuestro contenido, el contenido neto del producto por el tipo de producto que es. Eso también necesitamos declararlo y va todo en esa monografía. Más el listado de ingredientes, que ya lo había comentado hoy porque también figura en la etiqueta, en la monografía también se detalla, y el origen de cada uno de los productos. Al momento de que la Intendencia recibe toda esa información, vuelve a hacer una verificación de toda la documentación que nosotros presentamos de ese producto, aprueba, y cuando la Intendencia que corresponda aprueba el producto, ese producto se le adjudica un número único que va junto con el número único que comentaba hoy de la empresa. Entonces el número de registro está compuesto por los dos números y es único y correspondiente solo para ese producto. Que esto nos sirve para lo que decía hoy de todo el tema de la trazabilidad de los productos, que es fundamental tenerlo. Los tiempos de registro varían de una intendencia a otra, eso es importante verlo. Yo sé que hay productores en este grupo del desarrollo para la quesería artesanal, que hay de Soriano, de Flores, de Florida, San José, Canelones, Colonia, pero sé que hay productores de queso artesanal en todo el Uruguay y es fundamental conocer en cada una de las intendencias los requisitos, saber los tiempos y también incluso los costos, porque las tasas andan alrededor de 5 UR, pero puede haber variación, incluso hay exoneración de tasas en las casas de pymes. Entonces hay que ver en cada una de las intendencias cómo se maneja, pero un tiempo más o menos prudencial sería entre 2-3 meses para obtener el registro de un producto. ¿Qué nos permite tener registrado nuestro producto? Que creo que es la idea y el concepto final que quisiera dejar. Lo importante de nuestro producto para que tenga el registro es, primero, que vamos a acceder al mercado formal. Vamos a acceder a las góndolas de las grandes cadenas de supermercados y a todos los locales donde se puedan vender quesos artesanales de Uruguay. Se va a ampliar nuestro público consumidor. Eso es fundamental. Segundo, también que nos da la posibilidad de poder llegar a pensar en exportar nuestros productos. No se pueden exportar productos si no están registrados. En cualquier lugar del mundo, cuando uno importa un producto, lo primero que pide es el certificado en el lugar de origen para poder comercializarlo, que esté habilitado y que esté apto. Y nosotros de esta manera, al obtener el registro, le estamos dando a nuestro consumidor objetivo las garantías de que el producto que estamos haciendo, además de tener una receta, una tradición familiar,
unos aspectos sensoriales, porque es rico, porque es lindo de ver, porque está bien presentado, le estamos dando también las garantías de la inocuidad, que es fundamental y que nosotros también lo pedimos cuando somos consumidores y obtenemos otros productos del mercado. Entonces es importante manejar ese concepto y poder trabajar en ello, y para esto es que se hacen todas estas habilitaciones y registros que lo que permiten es tener este producto con este valor agregado, que es por ser artesanal, pero además que cumple con todas las características y condiciones y requisitos que son necesarios para comercializarlo. Muchísimas gracias y espero poder encontrarnos en alguna otra instancia. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Echeverri, de Imprenta Pixel. Ya hace 15 años que estamos en lo que es la industria gráfica. Y bueno, después de haber hablado un poco de las habilitaciones bromatológicas, nos toca ahora hablar un poco sobre la importancia del packaging en los productos gastronómicos y en especial en lo que es quesos artesanales. En primer lugar, creo que hay que destacar el packaging como la imagen del productor, ¿no? Como el principal vehículo de comunicación entre el productor y el consumidor final, ¿no? Entonces, a través del packaging nosotros lo que tenemos que dar a conocer es sus cualidades, para qué es el producto, qué tipo de producto es, en qué lo vamos a utilizar y qué ventajas, por lo general, queremos mostrar y resaltar que tenemos sobre la competencia. Entonces, muchas veces el packaging termina siendo de igual o hasta más importante que el producto. Tú puedes tener un muy buen producto, pero si el packaging no transmite esa calidad, esas cualidades, ese producto no se va a vender. En cambio, capaz que si tienes un producto similar de lo que hay en el mercado, el envase puede llegar a hacer que vendas más que la competencia. Es importante también porque pónganse en el lugar de los consumidores, del cliente que se para frente a una góndola, que va a estar muy pocos segundos frente a ella para tomar una decisión de compra, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos que captar la atención de ese cliente. Entonces es el packaging el primer atractivo, lo primero que va a resaltar que el cliente va a observar. Y nosotros, y ustedes más bien, van a tener en cierta manera una desventaja, que como son pequeños productores y recién están como ingresando al mercado, no van a estar en unas posiciones que resalten en góndola. Entonces, de alguna manera tenemos que captar esa atención del cliente. Entonces, si queremos resaltar un producto, que nuestro producto sea un producto más artesanal que la competencia, deberíamos buscar un tipo de envase que nos transmita eso, ya sea a través del cartón que se utilice, las terminaciones que se le den, ¿no? Dentro de los envases, por ejemplo, si estamos hablando de cartulinas, tenés varias terminaciones que se le pueden dar, como es el laminado, como es el UV sectorizado, que lo que hace es resaltar una imagen, tintas que atraen, que llaman la atención, como por ejemplo la tinta oro, que ya si a un packaging le pones tinta oro, ya de por sí le da cierta categoría a ese producto. Y muchas veces no es claro que eso significa más costo en la producción de ese envase, pero hay veces que no significa que más calidad o buscar algo que resalte significa más costo, porque hay veces que hay clientes que yo a veces les sugiero que en vez de imprimir del lado blanco de la cartulina, lo imprimimos del lado marrón. Por lo general la cartulina viene siempre de un lado blanco, del otro café se le dice. Entonces, imprimiendo del otro lado, con alguna tinta, un color lindo, se le da un toque de rústico al envase o de un papel reciclado, que de esa manera puedes llegar a resaltarlo, o por lo menos notar la diferencia con los demás productos. Entonces, la manera de resaltar, la manera de llamar la atención, de captar la atención de ese cliente, casi que 100% va a depender del envase. Entonces, es algo importante, es algo que no lo dejen para resolver a último momento.
me pasa a mí en la cotidiana de que te llaman, te mando una foto del producto, te mando un loguito que hice y armame algo. Yo creo que se tiene que tomar el tiempo y capaz pedir la ayuda necesaria, porque hay gente que se dedica a esto, hasta armar la marca. Con la marca un producto dice mucho, el color que se usa, la tipología, el tipo de letra que van a usar, el tamaño, qué es lo que quieren resaltar, si es el producto o es el producto donde va a ir ese producto. Por ejemplo, no sé, el queso rallado. ¿Vamos a poner la imagen de un queso o vamos a poner la imagen de un plato de pasta con salsa? ¿Qué es lo que queremos resaltar? ¿Vamos a ir a un envase como la competencia o con el ejemplo del queso rallado, por ejemplo? Podemos buscar un envase que no haya, un envase que sea, por ejemplo, un tarro con tapa rosca, que ahí ya te estás diferenciando. Ya va a haber un motivo de que la gente te va a ver de otra manera. Un envase distinto, con un cierre distinto, que, ojo, eso lo estoy inventando, con una buena etiqueta, que de esa manera ya podés captar la atención de ese cliente. Entonces, el envase como primer vehículo de comunicación con el cliente es fundamental. En la industria del queso, por lo general, nosotros lo que hacemos son etiquetas, que son en papel o en papel adhesivo, dependiendo de dónde va a ir. También se usa papel mineral cuando se pone la etiqueta por dentro del queso y tiene contacto con el producto, que tiene que ser de un papel mineral especial, que esté aprobado bromatológicamente, o si no, cuando se le pega una etiqueta por fuera del envase, ya sea envases al vacío o envases en atmósfera modificada, se pueden usar distintos tipos de papeles, como el BOPP y el papel, se le puede usar barniz y tal. Y después sí entran otros procesos que se le pueden hacer, como es un troquelados, sectorizado. Después podemos hacer, pensando en un queso de untar, estuches en cartulina, quesos, por ejemplo, si quieren hacer un queso provolone de alta calidad, podemos diferenciarnos con una caja, además de que vaya al vacío, que lo que contenga ese queso sea una buena caja, que ahí vos ya estás marcando la posición de ese producto. Yo si voy a comprar un queso para la parrilla, si los veo que son todos los mismos envasados al vacío, ya más o menos sé qué tipo de queso voy a consumir. Ahora, si yo voy y veo que hay un queso para la parrilla que me dice queso artesanal, en una cajita, con un buen formato, con buenos colores, ya te está diciendo esto es un producto de otra categoría. Y capaz hasta decido comprar más caro buscando una mejor calidad. Después, obviamente, que va a depender de las cualidades del producto, que vuelva a comprarlo o no. Pero la primera compra va a depender casi que 100% de lo que es el envase. Entonces, tomarse los tiempos, asesorarse por parte de la imprenta, van a tener cierto asesoramiento de qué materiales se pueden usar, qué tipo de formatos conviene usar. Después vamos a entrar un poco en lo que es el tema de costos. Pero la parte de diseño, si bien nosotros tenemos un departamento de diseño que se le puede dar cierta mano, por lo general ya los archivos ya vienen ya trabajados y nosotros lo único que hacemos es imprimir y nada más. Después, dejando de lado la parte de envases como imagen y como medio de comunicación, lo que creo que sí está bueno resaltar es el tema de costo. No sé por qué, pero es muy común en toda la industria, de que toman el envase primario, más que nada, como un costo marginal, como un costo que no va a ser mucho, entonces hay veces hasta que la gente ni siquiera lo plantea en la ecuación de costos y de precios y hasta llegan a pasar precios a clientes de venta sin tomar los costos. Y no es así.
Hay veces que sí, obviamente, que si vamos a hacer una etiqueta para no sé, para un queso mozzarella, por ejemplo, que es un queso que van a tener mucha competencia en precio, vamos a buscar hacer la etiqueta más barata de todas, obviamente lo más linda que se pueda, pero tratando de que sea lo más barato, ¿no? Pero mayoritariamente cuando hablamos ya de packaging, de cartulina, de estuches, son costos importantes y dentro de su estructura de costos tiene un margen relevante. Entonces no es algo para dejarlo al final. Y juega mucho, por ejemplo, a nosotros nos está pasando que ahora con esto de la venta por Instagram, que muchos emprendedores se ponen a hacer, no sé, desde jabones hasta alfajores, que empiezan a trabajar de la casa con los hijos o amigos, se juntan, entonces tenemos consultas diarias de ese tipo de emprendimientos que quieren empezar a vender y dice, bueno, quiero hacer una caja así, asá, no sé qué, y quiero hacer ¿cuántas? 50 cajas. No, 50 cajas sale fortunas hacerlo. Tengo más, un ejemplo claro de hace pocos días, de un conocido que me dice, compré una máquina para hacer churros, hago unos churros buenísimos, todo el mundo los quiere, me los compra por todos lados, voy a salir a vender los churros con mis hijos, ya tengo pensado esta caja así, asá, esta medida, vamos a usar un papel mineral, un papel antigrasa adentro. Estábamos hablando de qué medida, cuánto hacer, cómo hacer la caja, ¿y cuántas vas a hacer? Y no, vamos a empezar con 50. No, 50 cajas, de lo que estamos hablando, estamos hablando de 150 pesos mínimo, para empezar. Entonces todo el proyecto que se armó, que él craneó, que hasta compré una máquina especial, se le venía abajo, porque le era más caro el envase que el producto que estaba haciendo. Al final lo resolvimos vendiéndole una caja en blanco que nosotros a veces hacemos justamente para este tipo de cosas, que le pegamos un sticker y salió a venderlo de esa manera. Pero en la imprenta el principio de economía de escala funciona a la perfección, en el sentido de que cuanto más cantidad se haga, mayor es el costo unitario. ¿Ah? Entonces, para mí hacer 50 cajas, 100 cajas, me va a salir lo mismo que hacer 1000 y 2000 cajas. Entonces, a la hora de producir, de mandar producir, esto es muy importante que tengan en cuenta. Cuanto mayor sea la tirada, menor va a ser el costo unitario. Entonces, hay varios factores que van a tener que tener en cuenta. El primero es el formato, tratar de estandarizar, ya sea el material que vayan a usar, y el formato que van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, si van a usar unas etiquetas de 15 centímetros de diámetro de 3 tipos de queso que hacen para vender por hormas, tratar de unificar, podemos hacer, no sé, si usan Colonia, Maasdam y Gruyère, y saben que el Colonia va a ser el queso de mayor rotación. Entonces, nosotros vamos a armar un pliego, que en ese pliego por lo general no va a entrar 4 o 8, depende de la medida, de acuerdo nosotros le llamamos la cantidad de bocados que tenga el troquel. Entonces, eso siempre va a ser con asesoramiento nuestro. Vamos a decir, bueno, vamos a poner 2 etiquetas del Colonia, una del Maasdam y una de Gruyère. Entonces, de esa manera nosotros hacemos 1000 pasadas, 1000 tiradas de ese pliego y vamos a obtener 2000 de uno y 1000 de otro cada una. A la hora que ustedes se les empieza a terminar algunas etiquetas, lo óptimo, lo mejor es también recabar la información de todos esos productos que tengan, a ver en qué cantidades tienen para poder a la hora de hacer pedido pedir más cantidad. ¿Tá? Y esto es con todo, con estuches de cartulina, con todo. O sea, siempre a la hora de pedir a la imprenta es importante aumentar las cantidades. Por eso también es muy importante que manejen el stock de lo que es todo tipo de envases, que mantengan cierto control de ese. Porque nosotros en la producción de esas cosas, por lo general demoramos entre 4 o 5 días hábiles. ¿Ah? Lo que nosotros recomendamos es tengan el control de stock de 2 semanas de producción.
cuando llegue, no sé, ustedes saben que consumen del queso Colonia 1000 etiquetas y le quedan 2000, ahí marquen el punto de quiebre o el punto de, no sé, el punto de pedido, llámenle, y ahí ya saben que tienen que hacer un pedido a la imprenta. Porque a mí me va a llevar una semana y capaz que a mí justo estoy con las máquinas ocupadas por otro trabajo, entonces me puede llevar más días. Entonces siempre cubrirse con un poco. Y cuando lleguen a ese punto de pedido, punto de quiebre, también recauden información de los demás productos. Porque si yo voy a hacer una tirada de etiquetas circulares de 15 centímetros de diámetro, traten de incorporar, si bien capaz que en algunas le va a quedar más cantidades, incorporar pedido de esas etiquetas para nosotros poder aumentar la cantidad de pedido, así, como veníamos diciendo, bajamos los precios unitarios. Esos son cosas que obviamente cuando uno empieza a tener el diálogo continuo con la imprenta, eso lo podemos ir manejando. Lo que nos pasa en la cotidiana es que me llaman los clientes y me dicen: quebré de la etiqueta de tal producto, del estuche de tal producto, mañana viene, le tengo que entregar a Tata sí o sí. Entonces yo la manera de resolver el problema ese es hacer las etiquetas en una máquina que es súper cara, que terminamos haciendo un producto muy caro y te resuelvo el problema, pero a un costo que capaz que hasta perdés plata. Pero es algo que nos pasa y te digo que casi todos los días nos está pasando esto. Entonces es importante ese control de stock. Y bueno, después, también, como le decía, el tema de la imagen, el tema de los formatos, de qué formato usar, también hace falta un asesoramiento. Ese tipo de asesoramiento de qué material, de qué formatos, de las medidas, de pruebas, de troqueles, de todas esas cosas, eso sí lo van a tener de parte de la imprenta, ese es parte de nuestro trabajo y nuestra parte también está tratar de lograr un producto que sea llamativo, que quede interesante al menor costo posible. Pero como vieron, el tema del packaging es importante. No lo dejen como algo secundario porque muchas veces es hasta igual que importante que el producto. Y bueno, en lo que nosotros podamos darle una mano, estamos a las órdenes y mucha suerte con todo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Couce. Trabajo en el grupo Disco hace muchísimos años. Estuvieron hablando de packaging y de empaque. Yo de eso soy opinólogo y lo sufro o lo disfruto. No es mi especialidad. Yo les voy a contar un poco mi experiencia. Yo volví al Uruguay en el año 93, luego de 10 años en la Argentina. Trabajé en industrias pequeñas, medianas y grandes de la industria láctea. Cuando volví trabajé en el frigorífico Modelo. En aquel momento todavía recibía el Uruguay leche en tarro, para que se imaginen. Tenía la planta del Modelo allá en La Bollada, que ya no existe más, y fabricaba commodities, mozzarella, queso en barra, dulce de leche de 5, teníamos productores de 30, 40, 100, 200 litros, o sea que productores chicos, realmente chicos de la industria láctea. De ahí al año me fui a Talar, que era quizás la firma era Gualeguay, capaz que era de las industrias que le daba más valor agregado a la leche. Era una industria de unos 20.000 litros por día, que Figueroa en Tarrerías fue el tipo que creo que más valor le dio a la leche cuando generaba el queso blanco, el Talar Creme, el Camembert, durante mucho tiempo, un impulsor y un creativo enorme. Y de ahí pasé a Parmalat, ya con otras, realmente ya era otra cosa, porque era yogur, leche, la guerra de las leches, y bueno, después saben cómo terminó todo eso. O sea que tengo bastante experiencia
en la industria láctea fue una etapa muy divertida en mi vida y luego pasé al otro lado del mostrador, ya al retail con otros jugadores y vivir la industria desde el lado del cliente o la gran distribución. Yo creo que la industria uruguaya pasó en 20 años de ser un creador de queso Colonia y pocas cosas más a diversificarse mucho y a darle mucho valor. En aquel momento, cuando yo volví, el 50% de los quesos que se consumían era informal, era un queso que se vendía básicamente en las ferias y había muy poca información, y hoy por suerte no es así, porque el que cambió esto fue el consumidor, y eso le hace mucho bien y le hizo mucho bien. Pasaron muchas cosas para que esto ocurriera. El consumidor cambió, el valor de la leche aumentó mucho y el consumidor empezó a cambiar y a salir de solamente el queso consumirlo para la picada. Eso le genera mucho valor al producto. A ver, nosotros en nuestro negocio vendemos cerca de los 4 millones de kilos, o sea, 3.8 mil toneladas. Eso es un montón. Pero lo que más vendemos, por supuesto, es mozzarella, después viene queso Colonia, después viene quesos fundidos y todo eso. Es inversamente proporcional el valor al volumen. O sea, si vamos al queso, lo que le llaman gourmet o los quesos muy finos, es inversamente proporcional el valor al volumen. Los más baratos son los que más consumen y es donde menos valor hay. O sea, si yo tengo que dar un consejo a pequeños productores, no vayan al mercado del volumen alto, porque ya vimos lo que ha pasado en los últimos años en industrias que han jugado un papel arriba. ¿Y qué pasa? Si uno tiene 5.000 litros, 10.000 litros, 5.000, 3.000, le tiene que generar valor, tiene que hacer quesos gourmet, tiene que hacer quesos diferentes. No hagan todos lo mismo porque ese mercado está muy competitivo. Si empiezan a hacer quesos de barra, ahí la incidencia de mano de obra en la tecnología no pueden contra las máquinas, no pueden contra un lugar donde entra leche de un lado y sale queso del otro. Las tendencias de mercado van hacia quesos específicos. Recuerden, y hay que tener historia, hay que tener memoria, lo que se consumía antes y lo que se consumía ahora. Por supuesto, insisto, que el gran volumen está arriba, pero ese mercado, insisto, nos sobran ejemplos de gente que se fue al volumen y se terminó fundiendo, quebrando, porque terminó dependiendo de la exportación. Y la lechería, en Uruguay, los precios no los ponemos nosotros, los pone el exterior. Entonces, el mercado interno, cuando uno pasa a tener un volumen muy grande, el precio de venta no lo ponemos ni los supermercados ni los comercios chicos, lo termina poniendo el exterior. Entonces, para depender del mercado interno o hacer ventas a restaurantes, a queserías o lo que fuera, tiene que ir a volúmenes chicos e ir a cosas que sean diferentes, no hacer todo lo mismo. Hace unos años no había mozzarella con sabores, no había quesos ahumados. A ver, yo no quiero ponerme como ejemplo, pero el tipo que puso el queso parrillero con sabores en Uruguay lo inventé yo en el modelo. Hace muchos años, no quiero hacer la cuenta, pero hace muchísimos años. Hay que ser creativos. Antes había la necesidad de viajar para copiar. Hoy está en internet, no hay por qué ir a ferias, pero se pueden hacer cosas. La lechería permite crear. No hay por qué hacer lo que hace otro. Se pueden juntar. ¿Cuál es el problema hoy del campo uruguayo? O para vender acá, es la distribución. Eso es un problema.
O sea, de repente juntarse entre 10 productores para fabricar cosas y hacer la distribución en Montevideo o en las capitales. Ese sí es el problema, la distribución, distribuir los productos. Pero no es tan difícil. Con camionetas y lograr pasar los problemas de las barreras de bromatologías y demás, y hacer coincidir todas las cosas en términos de seguridad alimentaria, que hoy son mucho más complejas que antes, pero se pueden hacer. Hoy hay mucho más información para la seguridad alimentaria y se pueden hacer todas esas cosas, porque hay más información que hace 20 años. Hace 20 años no había tecnología, hoy hay. Hace 20 años no había manera de saber un montón de cosas de las regulaciones que hoy existen y son más baratas. O sea, generar valor a la leche, que es lo que hay que hacer, se puede hacer. Antes no se podía. Yo no aconsejo juntarse para hacer volumen en pensar en plantas de 40 a 50 mil litros. La verdad, no, de ahí para arriba, menos, es suicida. Es suicida. Para eso vendan la leche. Si quieren hacer productos gourmet, se pueden hacer. Para vender productos en las cadenas hay que ser diferentes, hagan cosas diferentes. El mercado da. Los productos que tienen valor, en el caso nuestro, están en el 7% y el 10% de la venta. De ahí para arriba se pelean todos por precio. La organización, cómo se organiza alguien que viene a vender, tiene que ser, insisto, un poco diferente. Hace 20 años inventamos, yo estaba, 25 años, que las hormas de queso tenían que tener arriba una etiqueta que dijera lo que antes se llamaba el fondo de cheque, que era cuando cortábamos la cuña, que tuviese todos los nombrecitos. O sea, el fondo de cheque era cuando, si ustedes recuerdan los cheques de antes, que tenía que tener la marca, porque pues, si no lo cortábamos no se sabía de quién era la cuña, porque le ponían un nombre así, obviamente con la cuña no aparecía el nombre. Pero eso era antes. Hoy en día las cuñas no se hacen en la atmósfera modificada, ya no se hacen más al vacío. Hay un montón de limitaciones que hacen que el que hace el queso tiene que ser más creativo, tiene que envasar bien. Hoy las máquinas son muchísimo más baratas que antes, muchísimo más baratas que antes para ser porcionado. Hay que generarle valor. Es la única manera que puedan competir contra las plantas. Las plantas también están haciendo el porcionado. Pero no vayan a hacer queso Colonia, mozzarella, todo. No, ahí están fritos, muchachos. Tienen que hacer otro tipo, quesos ahumados, quesos con especias. Uno va a ferias y ve quesos con especias por afuera, quesos con vino, queso con nueces. No es tan difícil, hay que crear, porque lo demás, si no, van a hacer lo mismo, cosa que les pasa. Realmente se puede hacer las cosas. Un queso gourmet es un queso que la gente disfruta comiéndolo y le genera, insisto, lo que decíamos, un queso con valor y que la gente disfruta poniéndolo en una mesa. La gente no disfruta poniendo un queso en un sándwich. Le pone uno, le pone otro. El queso no tiene mucho. Dice, este es más sabroso. Ahora, si alguien le va, imagínense que ustedes van a pedir un sándwich caliente y le dice, poneme tal queso. No, es un queso de sándwich. Fundirá más o fundirá menos. Pero cuando ponen una mesa o quieren hacer una tabla de quesos, el que eligen, ese es el queso gourmet. El mensaje es ese. Piensen qué harían ustedes si tienen 2.000 litros por día, 3.000 litros por día. Yo les voy a hacer un cuento. Hace unos años estaba en una feria en Verona, que es el cuento, que es un cuento de Romeo y Julieta, y estaba un stand y hacen el queso famoso parmesano, y es que es un queso carísimo, vale 17 euros el kilo estándar. Y yo quería comprar y dije, pero yo voy a comprar poco. Entonces la señora que estaba me dijo, mire que yo soy chica, mire que yo también voy a comprar poco, mire que yo soy chica. ¿Y cuánto produce? Yo hago un queso por día. Eso es ser chico, ¿eh?
Un queso por día son 170 litros para hacer 1 kilo, porque eso es 10 litros, 1 kilo. Y la mujer estaba poniendo un queso por día. ¿Y quién no puede hacer un queso por día? Es fácil. La mujer puso el mejor queso de la feria y hacía 1 por día. Y nos parece, la verdad yo dije, pero si esta mujer expone un queso por día, debe ser buenísimo. Y acá nos daría vergüenza exponer un queso por día. A la italiana no le dio vergüenza nada. Entonces, digo, realmente es un tema de cantidad, es un tema de calidad. La mujer expuso un queso por día. Un queso por día. Entonces, realmente, ¿es bueno? Por supuesto que es bueno. Es excelente exponer un queso. Si es bueno, es bueno. Si querés comprar el mejor queso de la feria, lo vendía la mujer. Y hacía 1 por día. Era imposible exportar un queso por día, ¿no? Para nosotros. Pero la mujer vendía su mejor queso y era 1. Entonces yo creo que el desarrollo de esta gente, de los chicos, las cosas no son industriales o no son enemigos. Los productos industriales de miles de litros, los artesanales. Van de la mano, son sostenibles y van de la mano. Hoy en día las cosas tienen que ser sostenibles y van de la mano, no son enemigos. Me parece que ya no existe un mundo que o una cosa o la otra. Se pueden hacer. Hay muchísima información, mucho más que antes. El mundo va por ese lado y lo tienen que lograr hacer. Porque primero hay un montón de programas, hay muchísima información que antes no había, y el mundo va para el lado orgánico. Yo tengo un grupo de productores en frutas y verduras, que hay uno que maneja 12 productores orgánicos. Entonces se puede hacer, no es tan difícil, no le tengan miedo. Yo creo que la calidad gourmet la defendemos porque no defendemos, el Uruguay está demasiado para los commodities. Y los commodities que los peleen quien juega en el rol de los commodities para exportar. Y esos son gente que está en otro volumen, es otro negocio, que tiene la parte muy buena, porque Uruguay hoy hace años que anda muy bien en la parte pecuaria, pero son otros negocios. El negocio de la soja, el negocio de la madera, el negocio del lácteo, de miles y miles de litros para leche en polvo, para manteca, para dambo, son otros negocios, es otro tipo de productor. Es el tipo que produce 30, 20, 50 mil litros por día. No son estos, no son ustedes. No son ustedes. Y si alguien está hablando que produce 50 mil litros, no está acá. Ese es otro negocio. Ese tiene que hacer valer su leche para una industria de otra manera. Pero si alguien tiene determinada cantidad de vaca que produce 20 litros por día y quiere generarle valor, bueno, llévalo para el lado del queso gourmet, investigá, se puede hacer, juntate con otro vecino para hacer algo y dale valor, porque vas a sacar un buen rédito. Pero me parece que la gente que tiene 200 vacas no está acá. El que tiene que hacer, o el que hace hoy en día, esos tambos robóticos que la vaca la ordeña una máquina con música y demás, no es el público. No es el público. Esas son inversiones que no están acá. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa porque son inversiones que son sostenibles, por supuesto, pero son inversiones para productores muy grandes, de 250 animales, 200 animales. Son inversiones que de vuelta no están en estos proyectos. Son gente que, bueno, los felicito, pero bueno, son otros López, digamos. Así que me parece que sí, que hay que apostar a los pequeños productores porque son los que le han hecho al Uruguay lo que es hoy en día. Así que me parece que sí, que hay que seguir por ahí. Y bueno, y lo que quieran, yo no soy asesor, no es lo que me dedico, pero quiero mucho la lechería porque aprendí mucho y permanentemente desarrollamos gente. Nosotros vivimos del mercado interno. Nuestros negocios son del mercado interno, nosotros no exportamos, vivimos de la industria nacional, vivimos de que la gente le vaya mejor en la industria nacional y siempre apoyamos los proyectos y la gente
que le da trabajo a la industria nacional. No somos, nuestro negocio en general y en particular vivimos de la industria y de la gente que da trabajo. Así que a las órdenes, lo que quieran, para desarrollar, para acompañar y para apoyar a todo lo que sea la industria nacional.